Vamos a voy a copiarla porque yo no alcanzo a verla hasta allá y les recomendaría a ustedes que la copien también. Les recomendaría a ustedes que la copien en un lugar que la vean rápido para no andar regresando tantas veces. ¿Sí? Esta de aquí, la A12. La A12. ¿Sí? Esta A12, de este documento, siempre he querido hacerlo, pero la verdad no tengo mucho tiempo. Pero este documento, si ahorita lo vamos a comentar, tiene como área de oportunidad que la ecuación A12 está pensada para variables en un sistema de dimensiones homogéneo, en un sistema de unidades homogéneo. Pero la verdad es que las variables de campo no lo son. Entonces, esta ecuación A12 hay que afectarla por ciertas variables o ciertas constantes de conversión de unidades, pero eso lo vamos a llevar al final. Ténganla ustedes, sin embargo, ahí presente y vamos a regresar a la hojita de Visual Basic. Dado que no es muy cómodo para nosotros tener así la pantalla dividida, yo la voy a extender. ¿Sí? Y vamos a ver. ¿Qué es lo que quiero programar? Quiero programar la variable, la ecuación A12. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a escribir aquí un comando donde le vamos a pedir a Visual Basic que por favor solamente ejecute variables que yo haya declarado para reducir cualquier error que tenga por ahí. El comando es option explicit, ¿sí? Lo que hace, no recuerdo ahorita el equivalente en C, pero es básicamente decirle cualquier variable que yo no haya puesto, márcamela como error. Si yo no la puse, márcamela como error. Entonces, aquí vamos a tener option explicit, ¿no? A diferencia de Python, por ejemplo, donde sí distingue que haya mayúsculas y minúsculas, aquí ustedes no van a tener esa distinción. Aquí, si ustedes escriben A mayúscula, va a cambiar a todas las A's como mayúsculas, o B minúscula va a cambiar a todas las B's como minúsculas. Entonces, aquí es importante como tener un número de variables muy bien identificado, ¿no? Vamos a poner aquí una función. La función se va a llamar estacionario, ¿no? Y vamos a llamarle, que después así llamamos mejor P estacionario, P-estacionario, P esta, ¿no? Ahora, si ustedes se acuerdan, entre los paréntesis voy a poner todas aquellas funciones que yo necesite que me den para hacer el cálculo, ¿sí? Todo lo que yo necesito pedirle al usuario. Vamos a voltear a ver la ecuación A12. ¿Sí? La ecuación A12, si ustedes se fijan, lo que tiene son presiones de fondo, presión inicial, X, L, la difusividad hidráulica por ahí la tiene, sí la tiene. Tiene, ¿qué más? Básicamente, ¿no? Como variables por ahí, ¿no? Tiene otras, por ejemplo, tiene la n. Si ustedes se fijan, esa n está asociada al número de veces que suma o que su algoritmo hace una suma. Entonces, pues, no es como tal que yo se la quiera pedir a un usuario, esa es una variable que yo tengo que definir. Entonces es como más interno. Y pues es una constante de unidades, el tiempo, bueno, ese sí necesito pedirlo, necesito saber a qué tiempo empiezo a calcularlo. Básicamente es lo que hay aquí, ¿no? Entonces vamos a pedir cierta información. La información que yo voy a pedirle va a ser al usuario, por ejemplo, en principio le voy a pedir, dado que la presión de fondo fluyente es una constante en este problema, pues le voy a pedir PWF y se la voy a pedir pues, como una variable simple, como una variable simple, nada más como para no dejar mal parado a Eduardo Maldonado. Le dije eso y después él es de Oaxaca. Yo conozco a mucha gente muy lista de Oaxaca y me trajo una escultura bien grandísima de barro negro, bien bonita. Entonces tampoco fue tan cierto. Después de eso sí me trajo una figura de barro negro. PWF como simple, ¿no? PWF como simple, PI como simple, ¿no? Son las dos variables que veo aquí rápido que voy a pedir, ¿no? En presiones. ¿Qué otra cosa voy a pedir? Pues voy a pedir que me dé
en qué lugar me interesa la X, ¿no? X es la distancia sobre L a donde yo necesito calcular la presión del fondo, la presión del sistema, perdón. Entonces, de 0 hasta L necesito que me diga el usuario dónde voy a calcular la presión, ¿no? Entonces, X lo vamos a incluir y también vamos a poner como 5. ¿Sí? Dijo que X era la distancia de 0 a L. Sí, de aquí hasta acá. ¿En dónde yo me voy a ubicar para conocer el valor de la presión? ¿Sí? Entonces, X es un valor que me gustaría pedir. ¿Qué otra cosa me gustaría pedir así rápido, a bote pronto surge o se ve? El tiempo sería muy importante. Yo necesito que me digas, oye, yo puedo hacer el cálculo, pero yo necesito que me digas en dónde quieres que haga el cálculo. ¿Sí? ¿Qué más? Pues bueno, la longitud total, L, es algo que necesito que me des. 5. ¿No? Cuando se les acabe el espacio, como ahorita no se me ha acabado, digo, ustedes pueden seguir escribiendo, puedo seguir escribiendo y escribiendo y escribiendo, y esto simplemente me va a jalar hacia allá. A ver, creo que lo escribí mal, ¿verdad? Sí. Cuando se les acabe el espacio, ustedes por alguna razón no puedan ver o quieran bajar esto, pónganle una coma y pónganle un guión bajo, así, ¿sí vieron el guión bajo? Le dan Enter y esto lo único que les dice a Basic o a Visual Basic, para que funcione igual en Basic o Visual Basic, es que ustedes van a la siguiente línea, o sea que lo que ustedes están escribiendo es lo mismo de esta línea, pero la van a continuar abajo. ¿Sí? Entonces, bueno, L es otra variable, y bueno, de la difusividad hidráulica, pues la permeabilidad es algo que quiero pedir, ¿no? ¿Qué más? La porosidad es algo que quiero pedir, ¿no? La viscosidad es algo que quiero pedir. CT es algo que quiero pedir. Me parece que es básicamente todo lo que tenemos por ahí, ¿no? CT, K, está bien. Y ahí está, ¿no? Y todas estas son variables que voy a pedirle al usuario para hacer mi cálculo. Hay otra forma de programar acá, ¿no? O sea, podemos hacerla con una rutina, una subrutina, hay otros órdenes jerárquicos que puedo usar, pero hoy quiero usar una función para primera aproximación. Ahora, ya que tengo estas variables declaradas, pues vamos a ver si hay algunas variables de paso que me sería útil conocer, ¿no? Por ejemplo, delta P pudiera ser, ¿no?, una variable interesante para mí para agrupar, para no andar escribiendo siempre PI menos PWF, PI menos PWF. Pero para definir variables que voy a usar de paso, tengo que usar un comando específico que le pida dimensionar, es decir, tengo que escribir dim para decirle a Visual Basic, vas a dimensionar una nueva variable, ¿sí? Y vas a dimensionar una variable que sea delta P, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, delta P pues no va a ser otra cosa, aquí abajito voy a poner la definición de una vez, que PI menos PWF. ¿Alguna otra variable que pudiera ser interesante para mí? Por ejemplo, eta como single, que es eta la difusividad hidráulica. La difusividad hidráulica, eta va a ser igual a K sobre pi mu y CT, ¿no? Ahí está. ¿Qué otras cosas pudiera yo requerir aquí? Bueno, vean ustedes que la ecuación A12 nos pide hacer una suma infinita, ¿no? Nos pide hacer y sumar términos desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí lo ven? Ese contador n tendría yo que definir. Ese contador n tendría yo que definir. Entonces n, pues no lo pondremos como single, per se, podríamos ponerle, en este caso como n es un contador que va contando de 1 en 1 hasta infinito, por ejemplo, nunca voy a llegar a infinito, pero pudiéramos dejarlo suficientemente largo y decir que n lo voy a definir como una variable de tipo long. Es un contador nada más. ¿Y qué otra cosa veo por ahí? N, X, L, y pues básicamente creo que es todo. Básicamente es todo lo que tendríamos por ahí. Sí.
Bien, entonces, básicamente con esto pudiéramos empezar a programar la ecuación 12, ¿no? La ecuación A12 la vamos a programar y vamos a decirle, ok, mira, yo necesito, vean ustedes, bueno, y de hecho ahora que lo pienso, hay una suma, ¿sí lo ven? Esa suma la voy a tener que ir acumulando varias veces, entonces, pues vamos a ponerle una variable que se llame suma, y la variable suma la vamos a definir como doble. No porque sea necesario que sea doble, pero pudiera ser más útil ponerla así, ¿no? Pudiera ser más útil nada más como para ejemplificar que estamos usando varias variables. De hecho, esta podríamos definirlo igual como doble, ¿no? Porque a lo mejor ahí vamos a tener números muy chiquitos. No vamos a definir esas dos variables. Bien. Pareciera ser que ya tenemos todo lo que necesitamos de momento y vamos a empezar a hacer el problema, ¿no? El problema consiste, si ustedes dividen la ecuación A12 en dos partes, la ecuación A12 tiene elementos que se están multiplicando y esos son muy sencillos de calcular, pero tiene un elemento un poquito más complicado y el elemento que es un poquito más complicado es esa suma de 1 hasta infinito, ¿no? Realmente en la práctica no necesitan sumar de 1 a infinito, o sea, pueden sumar de 1 a 50 y tener buenos resultados, o de 1 a 15, inclusive si mal no recuerdo, y tener buenos resultados, ¿no? Porque entre más grande es el número de la suma, si ustedes ven, como está 1 entre n, entre más números de sumas, entre más elementos tengas, más chiquito se va a hacer el argumento. Entonces va a llegar un punto en el que el argumento va a cambiar 1 por 10 a la menos 8 el resultado anterior, y en esos puntos pues, ya en práctico no suma casi nada, ¿no? Entonces ya lo puedes quitar de la... O sea, ya no necesitas sumar a partir de eso, ¿no? Dicho eso, vamos a dividir el problema en dos partes. Vamos a agarrar primero la parte de la suma infinita, ¿no? Y para la suma infinita, ¿ustedes qué me recomendarían hacer? ¿Cómo ustedes programan una serie de sumas? ¿Cómo programan una serie? Yo olvidé decir eso. ¿Cómo programan una serie? Todos ustedes dijeron que si no aquí, en MATLAB, y si no en algún otro lugar, ahí tenían que programar. ¿Cómo programan una serie? ¿Qué dijeron por allá? Puede ser emanarse, por ejemplo, de Python, puede escribirlo para ahí, en un rango de valores. Ajá, ¿y eso se llama? Ese rango, ajá, pero eso se llama. Es un ciclo. Es un ciclo, se hace con un ciclo. Una estructura que me lleva a un ciclo, un while, un for, un while, lo que tú quieras. Pero un ciclo. Un ciclo, eso es lo que necesitamos. Vamos a usar un ciclo y el ciclo va a ser un for, ¿no? En este caso, creo que nos estoy escribiendo hasta acá. For, vamos a escribir. La estructura del ciclo for en Visual Basic es más o menos parecida a Python, ¿no? Porque más o menos es parecida en todos lados, ¿no? Entonces, for, y en este caso necesito sumar desde n igual a 1, es lo que me dice el problema. Si ven la ecuación A12, dice desde n igual a 1 de hasta el infinito, ¿no? Entonces, pues vamos a decir que vaya de 1 a 100, ¿no? La verdad es que ya son muchos 100, entonces vamos a dejarlo a 100. Para n igual a 1 a 100, ¿sí? Y así como las funciones empiezan y tienen que terminar, ¿sí? En Basic, los ciclos empiezan y tienen que terminar, ¿no? Entonces haces un do while y también tienes que tener un final para el while, para que sepa el código que de aquí a aquí va a tener que repetir algo, va a tener que hacer algo, ¿sí? Entonces, desde n igual a 1 hasta 100 yo quiero que hagas algo, ¿sí? ¿Qué quiero que hagas? Bueno, quiero que hagas que la suma, además aquí vamos a hacer algo. Antes de entrar a este ciclo vamos a definir la suma como se lo vamos a inicializar para que no haya ningún valor ahí que nos interese, ¿no? Que no lo hay porque nosotros le dijimos que solamente sea explícito. Entonces cuando dices esto, además de no agarrar valores que no haya definido, también inicializa cuando vaya a ejecutar un código cualquier valor que no esté utilizando, que vaya a utilizar, perdón. Entonces aquí, y aparte es una función, no debería guardar cosas, ¿no? Pero bueno, por si acaso vamos a decir suma igual a, ¿y qué es lo que me pide que haga la suma? La suma debe de ser igual a 1 entre n, ¿sí lo ven?
1 entre n que multiplica a quién? Al seno, ¿no? Entonces vamos a usar la palabra reservada para el seno, ¿no? Que sí. El seno de 3.1416, y por ahí debe haber una constante, la verdad no me acuerdo, que multiplica a n, que multiplica a x, y que es dividido por L. ¿Están de acuerdo con eso es lo que dicen? ¿Ok? Y esto todavía debería de ser multiplicado por otra función, por una exponencial. Entonces, de manera similar, uso la palabra reservada para la exponencial, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que voy a poner? Menos, abro paréntesis, n por 3.1416 entre L, y elevo esto al cuadrado. ¿Sí se ve ahí en circunflejo? Sí. Elevo eso al cuadrado. Muchas gracias. Y eso lo tengo que multiplicar por quién? Por eta. Entonces escribo eso por eta y t, ¿no? Y ya una vez que haya hecho eso, cierro mi paréntesis, ¿de acuerdo? Entonces tengo ahí los dos elementos. De hecho, si ustedes se fijan, podríamos decir, o sea, en realidad la suma, esto es lo que tengo que sumar, ¿no? Pero al nosotros visualizar eso, nos queda claro que una suma pues, es acumulativa. Si yo dejo esto así, ¿esto se está acumulando o solamente está calculando un valor? Se está acumulando. ¿Se está acumulando? No, solamente está calculando un valor. ¿Qué es lo que necesito hacer? Pues decir que la suma es igual a la suma más ese resultado, ¿no? Entonces aquí ya lo estoy acumulando. Lo que traiga la suma antes, ¿y qué traía al inicio? 0, ¿no? Entonces lo que traiga la suma antes, le voy a sumar esto. ¿Sí lo ven? Sí. Bien. Si quieren, si ustedes se sienten cómodos con eso, pueden ponerle ahí un guión y simplemente lo que va a hacer es que todo esto es un solo renglón, simplemente lo estoy dividiendo así para facilitar la visualización. Yo lo estoy dividiendo así porque no alcanzo a ver hasta allá el pizarrón. Entonces, pero ustedes lo pueden dejar como ustedes quieran, ¿no? Simplemente es un solo renglón, ¿no? Bien. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Ese término de la suma solamente lo voy a calcular una vez, ¿están de acuerdo? Bueno, más bien lo voy a calcular un montón de veces, pero lo voy a calcular en un ciclo. Es el único, voy a cambiar lo que dije. Es el único elemento que voy a calcular en ese ciclo, ¿están de acuerdo? No tendría que meter nada más. No hay otra cosa que se tenga que acumular ahí, ¿no? Entonces, una vez que lo haya calculado, voy a pasar a la segunda parte de mi problema. Y mi segunda parte del problema es que la presión estacionaria, ¿a qué debería de ser igual? A PWF más delta P por X entre L. Miren esto, si yo pongo minúscula X entre L, es lo que les decía, si yo pongo X entre L minúscula, automáticamente la va a cambiar a mayúscula, ¿ya lo vieron? Eso es porque como definía la L en el problema. Con mayúscula. Entonces les digo, aquí no es como Python que puede no definir mayúsculas y minúsculas y no pasa nada. Aquí sí tienes que, con lo que empieces, con eso puedes empezar, ¿no? Por X entre L más 2 entre pi, 3.1416, ¿sí? Que multiplica a todo eso que pusimos, y todo eso que pusimos debería de estar en una variable que se llama ¿qué? Suma, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, compañero. Y esto de aquí, pues sería la presión estacionaria, nada más. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Entonces, igual. ¿Todos lograron ponerlo ya? Sí. Vamos a programar algo más de una vez. Hay otra variable que me interesa calcular. Con esto ya sé cómo se comporta la presión en el tiempo. Me interesaría calcular, la presión en el radio a diferentes tiempos. Me interesaría conocer cómo se va a comportar el gasto del pozo en donde estoy midiendo a través del tiempo, ¿sí? En ese contexto vamos a regresar a nuestra figurita, ¿no?
perdón, nuestra dirección, lo que sea, nuestro proyecto, nuestro archivo, lo que sea. Y vamos a programar ahora la ecuación A15, pero si ustedes se fijan, para la ecuación A15 necesito a la derivada de la presión con respecto a X, ¿sí? Y esa está dada en la ecuación A16, de tal manera que para la presión de fondo fluyente tengo que programar realmente la ecuación A17. ¿Sí? Esta es la ecuación que quiero programar, la A17. Entonces, déjenme copiar la ecuación. La ecuación. Y vamos a programar la ecuación A17. Si se fijan, la ecuación A17 es muy parecida a la ecuación A12, ¿no? Solamente cambian algunos puntos, ¿no? Algunas situaciones muy específicas. Vamos a programar entonces la ecuación A17. Y a esta le vamos a llamar function U-estacionario. U-estacionario. Okay. Y si ustedes se fijan, cuando ustedes generan una nueva función, de manera automática sale una barra aquí que divide las secciones, ¿no? Y entonces ustedes aquí rápidamente pueden identificar que aquí tienen una función. Vamos a ver, ¿cómo harían esta? Vamos a hacerla juntos un poquito. En este caso, aquí dentro de los paréntesis, ¿qué pondrían ustedes? ¿Qué? No las tenemos realmente porque las tenemos las tenemos para esta. Pero realmente las quiero para esta. Ok, entonces pues, si les parece voy poniendo las vocales aquí y aparece primero K. B y H. Bueno, no así. No sé qué puse. B, A, C. Vamos a poner aquí un guión bajo para seguir acá adelante. ¿Dónde nos quedamos? B, ¿verdad? ¿B mayúscula pusimos? Sí. L, A, single. Necesitaré la PI. Bien. PWF. ¿Qué más necesito? La L, ¿no? Mayúscula. Ya está. Ya se ¿La puse? Sí. El tiempo, ¿no? Creo que sería todo lo que necesito pedir. Ustedes vean lo que necesito. Faltaría ¿Por qué qué? ¿Por qué los ven? Porque en la ecuación viene una B arriba y una B. Ahí se Y las dos salen mayúsculas. No es que dijo que no programamos funciones, pero podría definirse variables globales. Se pueden definir variables globales, sí. Pero en las funciones realmente no tienen mucha razón de ser.
En las funciones, según Es una minúscula. realmente no funciona para las funciones de las variables globales. Funciona para las subrutinas. Ahí funcionan las variables globales. No, Y pero las ya no es tienes de una esa, vez ¿sí? y todo tu proyecto va a tener Ya no ese es de esa o sí. No es lo mismo. ¿De esto? Ajá. Y no es que no sirvan en las funciones, de hecho sí sirven. El problema es que, bueno, sí, lo que pudieras hacer es a lo mejor definir como tal o darle los valores generales. Ah, a tus pero es B funciones, minúscula y B ¿no? mayúscula. En una subrutina, o sea, defines tus variables globales, mandas en la subrutina los valores que va a tener durante toda la ejecución del código esas variables. Pero tus funciones de todas maneras tienes que decir qué las va a alimentar. O sea, lo que tú estás diciendo es como para, bueno, a lo mejor yo sí lo estoy entendiendo, es como para no darle más, solamente una sola vez dar los valores y una sola vez definirlo, ¿no? Y eso es correcto y está bien, y lo podrías hacer en una subrutina, yo pienso, pero en una función no, porque en una función siempre tienes que decir qué es lo que va a ingresar. A lo mejor, de hecho, en la función, de hecho, sí es muy estricto en la función, lo voy a poner así. En la función no necesitarías llamarle K, B, ni nada, podrías llamarle A, B, C, D y lo que sea, simplemente que cuando mandes a llamar eso en una subrutina, ¿no? Y ahí cuando definas una subrutina, sub A, en la subrutina, pues que mandes a llamar ahora sí a tu función, por ejemplo la función Q estacionario, ahí esta se podría haber llamado A, B, C o como tú le quieras llamar, pero siempre tienes que decir qué vas a mandar a llamar, ¿no? Entonces, realmente como tal, no te serviría mucho para una función, te serviría para un código más que use funciones, ¿no? Y entonces ahí en tu subrutina sí puedes decir, la verdad es que no me acuerdo qué es lo que pide, pero en vez de andarle poniendo K como símbolo, le vas a poner K, mu, B, lo que sea, y esas ya las definís una sola vez. Sí es correcto lo que dices, pero no para una función. O sea, eso lo podrías usar en otro lugar. En una función siempre, le podrías llamar, insisto, distinto, como tú le quieras llamar. La función no guarda, lo que quiero decir es que la función no guarda resultados. Una función no guarda nada, simplemente ejecuta un procedimiento. A eso le podemos haber puesto ABC y que la función genera la suma de todas las A's o lo que tú quieras. La función le da lo mismo que tú hayas definido a la variable como PWF o lo que sea, simplemente le tienes que dar lo que la función te pide, ¿no? Entonces, siempre vas a tener que lidiar con poner esto entre paréntesis, siempre, cuando defines la función. Cuando la mandas a utilizar, ahí tiene mucho sentido lo que tú dices. Puedes definir una sola vez y cada que la mandes a usar, lo llenas con los valores que alguna vez definiste, ¿no? Tal vez entendí tu duda mal, ¿no? Estoy tratando de visualizar, ¿no? No sé si era eso. No, sí, nada más era como para ver si hubiéramos. Es que, por ejemplo, dentro de la función estas variables no salen de la función. O sea, son variables de paso. Pudieras o no pudieras haberlas usado, pero da igual. Dentro de si tú las defines a un nivel jerárquico más grande, a la función no le va a importar, porque la función siempre va a mandar a llamar estas de aquí, ¿no? O sea, porque son internas, no son privadas de jugar. Sí. Y sí, en una subrutina tiene mucho sentido hablar de una definición de variables públicas, ¿no? Así más general, porque pues puedes mandarlas a usar en cualquier momento de tu proyecto, ¿no? Algo, pero bueno, nada más como para explicar esto, déjame ver si tengo por ahí, por ahí un código un poco más sofisticado. No lo creo, pero déjame ver si tengo algo más. Estamos ocupando otra ecuación y necesitamos poner ahí las condicionantes que consideramos que deben de ser necesarias. Sí. Lo paro para que no sean grabaciones tan grandes. Sí, de hecho te iba a decir que si te haces cuenta, pero bueno, no, si estás ahí bien, ahí queda. Más sofisticado donde pudiéramos ver algo como lo que tú dices, ¿no? Porque sí, digo, no sé si lo digas por referencia a otro lenguaje o a otra cosa, y sí es correcto, o sea, existe como existe allá, existe aquí, ¿no? No es ni Visual Basic ni Python, ni ninguno de ellos son el hilo negro de todo, simplemente tienen sintaxis más o menos cómodas.
Y son más o menos Es que yo estaba grabando y me dijo que grabara con el mío. Y para el mío, porque ya nada más tengo 17 de batería. Bien, mientras vamos a seguir con esto, ya que definieron eso todos ustedes, regresando acá. Hay dos B mayúsculas. Hay dos B mayúsculas. Sí. Ah, ya. Eso que les digo, aquí no hay ninguna distinción en esto. A ver, préstame tu cable, El espera. otro se llama B mayúscula. ¿Ya lo hicieron?